Sion Explorer Radio. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha, una voz en el desierto, donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes, escucha, una voz en el desierto. En la voz del pastor general Tony González. Tema de hoy, Dios de propósitos. Vamos a iniciar con el tema de este día. Y vamos a iniciar leyendo Isaías 64:6. ¿Qué dice Isaías 64:6? El tema de este día se llama Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Todas las cosas que nos ocurren tienen un propósito. No piense que lo que suceden, las cosas que usted pasa, los acontecimientos que usted está atravesando, lo que está oyendo en las noticias, nada es porque sí. Todo tiene un propósito. Aunque no lo entendamos, aunque no sepamos por qué. Me robaron mi celular, ¿por qué? No lo sé, pero tiene un propósito. Se me fue el carro, el autobús, y ya es retarde. ¿Por qué? Y ya cuando pasan el siguiente autobús ya ve que el otro chocó. Dios le estaba retardando, ¿para qué? Para que a usted no le pasara nada. Pero a veces nos quejamos, no sabemos por qué. A veces nos quejamos porque se nos va el carro y luego nos damos cuenta que fue el carro que asaltaron. Y tenía un propósito, que nos tardáramos para que no pasáramos por ahí. Entonces, Dios es un Dios de propósitos, pero a veces no entendemos o no comprendemos el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y a veces pensamos que es mala suerte, Dios no me quiere, no sé, todo lo que pensamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? Y pensamos cosas sin analizar que todo tiene un propósito. En la semana, una señora, dicen que es cristiana, no he platicado con ella, pero siempre pasa y me dice, Dios te bendiga. Y pasó y me saludó, entonces yo volteé rápido, y yo siempre pongo el vaso de mi café del lado izquierdo, del lado derecho, y esta vez lo puse del lado izquierdo, pero por alguna razón yo volteé y le pegué el vaso y derramé todo el vaso sobre el suelo. Y dice, perdón, fue mi culpa. Dice, si no te hubiera hablado, no hubieras tirado nada. Y le digo, no se preocupe. Dice, ¿por qué? Digo, porque todo tiene un propósito. Y sigo pensando, digo, sí es cierto. Y dice, ¿te repongo tu agua? Le digo, no, aquí tengo más, gracias. Y ya se fue. Pero todo tiene un propósito. Y dice mi esposa, si todo tiene un propósito, ¿cuál fue ese propósito? Pues el propósito era decirle que todo tiene un propósito. Entonces, al momento en que, yo no sé qué circunstancia haya pasado ella, pero al momento que le dije que todo tiene un propósito, entonces ella ni siquiera pestañeó, sino dijo, cierto, como si lo hubiera recibido. Entonces, es lo que pasa y es el tema de este día. Dios es un Dios de propósitos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando nosotros vamos a ver las vidas de Sansón, José, Ruth, Esther, nosotros nos damos cuenta que ellos atravesaron por circunstancias especiales, pero todo tenía un propósito. A veces nosotros somos los que fallamos, hacemos las cosas porque queremos. Nos salimos del propósito de Dios y entonces, pues,
ya es por nuestra culpa, pero nosotros nacimos con un propósito. Usted no sabe si va a ser una gran predicadora, un gran predicador, no lo sabe, pero por un propósito usted tuvo que atravesar las circunstancias que pasó de niño, de niña, no fue de gratis. ¿Por qué? Porque usted no va a poder consolar a una persona que está en esa misma situación si usted no pasa por ahí. ¿Cómo va a poder consolar al huérfano si nunca ha perdido un padre? ¿Cómo va a poder consolar a una joven que pierde un familiar? ¿Cómo? Usted nunca perdió a uno. Entonces, a veces es necesario que pasemos por eso y tenemos que atravesar por esas cosas, y por eso es que tiene un propósito. El propósito por el cual Sansón tuvo que ser sometido a perder sus ojos. Muchos dirían, ¿cómo? Pero si él era del pueblo de Dios, ¿cómo pierde sus ojos? ¿Cómo es que lo agarraron? ¿Cómo es que lo pusieron a dar vueltas como burro en el molino? ¿Cómo? Tenía un propósito. Sansón, al nacer, su propósito era que derrotara a los filisteos y los matara porque estaban asolando al pueblo de Israel. Pero él no quería cumplir con ese propósito. Él se salió de los propósitos de Dios y él comenzó a vivir su vida desenfrenada. Le gustaban mucho las chavas, y no las de Israel, no las cristianas, dicen. Le gustaban las filisteas, las de falda cortita, las de tacones altos, las que se maquillaban. Y entonces dice la Biblia que cuando él se apartó, ellas ganaban su corazón. O sea que Sansón no pensaba por sí mismo, sino que eran las hormonas las que lo hacían reaccionar. De tal manera que la última, que fue esta, ¿cómo? Dalila, ella le sacó el secreto de cómo podía destruir su comunión con Dios y perder su fuerza. Entonces, bueno, muchos podrán decir, bueno, Dalila, ¿cómo es posible que Dalila haya logrado esto? Bueno, pues cuando nosotros vemos que no obedecemos a Dios, entonces Dios usa lo mismo malo para hacernos regresar. ¿Cómo? ¿Qué propósitos tenía Dalila? Bueno, Dios no podía trabajar con Sansón, porque había un pacto que estaba entre Dios y Sansón. Y Sansón, pues como siempre que necesitaba su fuerza, siempre Dios venía, dice que el Espíritu de Dios venía sobre él y derrotaba a muchos, arrancaba las puertas, eran enormes, pero él las podía arrancar, dice que las transportaba a otro lugar, o sea, hacía cosas sorprendentes. Y Dios no podía dejar de ayudar a Sansón. Entonces el propósito de Dalila era que Sansón perdiera su comunión para poder trabajar con él. Y entonces Sansón estaba acostumbrado a tener mucha fuerza, como cuando estamos jóvenes. Estamos acostumbrados a que estamos guapos y guapas, ¿no? Estamos acostumbrados a que estamos jóvenes, y entonces cuando llega el momento que perdemos todo, decimos, ¿qué pasó? Entonces Sansón tuvo que perder primero su fuerza, darse cuenta que no depende de su fuerza, de su belleza. No, ¿de qué dependía? De Dios. Y para pasar por ahí tenía que perder su comunión, tenía que perder el pacto, tenía que romperse el pacto para poder restablecer la comunión con Dios, una comunión real. Porque Sansón estaba acostumbrado, como mucha gente de hoy día, de que piensa que Dios puede hacer lo que ellos quieren, y no es así. Sansón tiene que dejarse moldear. Cuando Sansón pierde sus ojos, pierde la mujer que lo vendió, pierde todo y queda como esclavo. Ya no podía ni siquiera hacer sus necesidades básicas. ¿Por qué? Ya no veía, tenía alguien que auxiliarlo. No sé, todo lo que tuvo que pasar Sansón, pero en medio de esa tristeza, de ese sufrimiento, ¿sí?, comprendió su propósito. Y entonces le dijo, Señor, devuélveme mi fuerza, sí, y déjame morir con estos filisteos, porque me quitaron mis ojos. Y entonces
el propósito de Sansón era derrotar a los filisteos, y ese día mató casi a todos los filisteos, se habían reunido ahí en Israel. Entonces tenía un propósito. Hay otro personaje en la escritura que se llama José. Fíjense, José tenía una vida desahogada, no le hacía falta nada, era hijo de Abraham, y Abraham era el dueño de todo. ¿Qué le podía faltar? Comía carne, comía lo que él quisiera. Y Dios le había revelado que sus hermanos iban a inclinar delante de él. Y yo imagino que pues alguna vanidad tenemos que tener a veces, ¿no? Como que Dios me dice que yo voy a mandar y nosotros nos enaltecemos un poquito. Nosotros no podemos ocupar un cargo sin que antes Dios trate con nosotros, sin que antes Dios nos moldee. Entonces José tenía que ser tratado antes de ocupar ese cargo. Entonces sus hermanos no lo entendieron, pero sin darse cuenta lo enviaron a Egipto a cumplir su propósito cuando lo vendieron. Pero mientras tanto, antes de ir a Egipto, José, ¿cómo estaba vestido? Con un abrigo de muchos colores, un abrigo elegante, un abrigo bonito. ¿Cómo puede gobernar bien alguien que nunca ha pasado por necesidades? Nos pasa lo mismo que con nuestros presidentes en este país. Se enaltecen. Entonces, José tenía que ser tratado. Y por eso, cuando sus hermanos lo venden, él perdió su abrigo de muchos colores. Él ya no tenía libertad de decidir. Se tuvo que someter a la esclavitud. Se tuvo que someter al gobierno de un egipcio, de un extranjero, en la casa de Potifar. Pero él fue fiel como esclavo. Y como él fue fiel como esclavo, entonces Dios lo puso en lo mucho, ahí, en ese lugar. Siendo esclavo, fue el mayordomo de la casa de Potifar. Lo pusieron como administrador de esa casa, siendo esclavo. Y luego fue probado. Él pasó la prueba, pero fue enviado a la cárcel. Y tú puedes decir, bueno, yo lo imagino, porque José estaba pasando por esa situación, pero nosotros en nuestra vida podemos decir, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Si ya estoy yendo a la iglesia, ya no estoy faltando, ya me estoy aprendiendo, hasta me aprendí un salmo, una cita. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Tienes que ser probado para que puedas cumplir tu propósito. Entonces José entra a la cárcel, y en la cárcel Dios lo prospera, porque José era fiel en la cárcel. Ya había sido fiel como esclavo y ahora era fiel en la cárcel. Y muchos, si les va mal, luego se apartan de Dios, pero José no. Y como era fiel en la cárcel, Dios lo puso por encima de todos, ahí en la cárcel. Y cuando terminó, cuando Dios lo saca de la cárcel, porque Faraón lo manda a llamar, él ya estaba listo para tomar el gobierno de una nación. Y por eso fue un buen gobernante. Él sabía lo que era ser esclavo, y al tomar el control de Egipto, nunca inició una rebelión para esclavizar a los egipcios. Por el contrario, su espíritu estaba doblegado, agradecido con Dios por el lugar a donde lo había llevado. Entonces, todo tenía un propósito. Y los israelitas, al José cumplir su propósito, tuvieron alimento en Egipto y no les faltaba nada. Entonces José tenía un propósito. Ahora vamos a ver el propósito de Ruth. Siempre mencionamos a los hombres. ¿Y las mujeres tendrán propósito? ¿Cuál será su propósito? ¿El propósito de la mujer cuál es? ¿Celebrar el Día Internacional de la Mujer y felicitarse todas? ¿Cuál será el propósito? Creo que a veces ni siquiera conocen su propósito. Porque, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, todas se abrazan, felicidades, eres mujer. Digo, felicidades, se está conmemorando que murieron mujeres. ¿Cuál felicidad? Es conmemorar. Es un día de luto por las mujeres que murieron.
Pero a veces no saben ni siquiera qué se celebra. Simplemente como una lo hace, todas lo hacen. No. Y entonces nosotros tenemos que conocer que todos tenemos un propósito. Y el propósito de las mujeres también es muy importante. Y lo vemos desde el área de Ruth. Ruth era una extranjera. Ruth no pertenecía al pueblo de Dios. Pero ustedes saben de dónde nació Jesucristo. Jesús venía de un linaje a partir de Adán, ¿se acuerdan? De Adán, de ahí pasó a todos los descendientes de Adán. Pasó por Noé, pasó por Abraham, pasó por Judá, atravesó por todo ese linaje. Y el que se casó con Ruth pertenecía a ese linaje. Y de ahí nació Jesús. Bueno, ya generaciones después, pero tenía un propósito. Y lo que nosotros observamos en Ruth es que Ruth vivía en una nación extranjera. Ella era ciudadana, pero su familia no, y cuando sus familiares mueren, ella decide irse con su suegra. ¿Y cuál era el propósito de Ruth entonces? Cuando nosotros vemos la vida de Ruth, Ruth era una persona que ya había entendido que Dios tiene propósitos, que Dios tiene el control y que Dios es sabio. Y todavía entendió que no hay nadie más grande que Dios. A ella se le habían enseñado de sus santitos en Moab. No se llamaban santitos, pero tenían sus ídolos. Ella lo que tenía es que había comprendido que en ningún lugar iba a disfrutar de la presencia de Dios si no era con su suegra. Y entonces ella inicia el viaje con su suegra a la ciudad de Israel. Y en Israel ella llegó para cumplir un propósito. Y el propósito era que se restaurara el linaje de su marido, el cual había muerto. Ese era el propósito. Y cuando ella cumplió su propósito, ¿sí?, hubo paz, hubo felicidad en esa familia. Vemos a una mujer llamada Esther. Por eso les decía que las mujeres tienen un propósito. ¿Cuál era el propósito de Esther? La nación de Israel estaba siendo asediada. El enemigo siempre va a querer destruir a Israel. Por eso la Biblia dice, benditos los que lo bendijeren y malditos los que lo maldijeren. No puedes maldecir a un israelita o a alguien que cree en Dios, no lo puedes maldecir, se te revierte. Fuimos en la semana nos pidieron que fuéramos a bendecir un lugar porque iniciaron un negocio la vez pasada y fuimos. Y después dijeron, no, es que nos fue muy bien que ustedes vinieron, pueden regresar. Y fuimos. Y fue bonito porque convivimos, hubo pastel, estaba padre. Pero ¿sabe una cosa? Aclaramos que nosotros no bendecimos lugares. No somos católicos. Nosotros no bendecimos cosas. Nosotros bendecimos hombres y mujeres. Porque la unción, el aceite, se derrama ¿por dónde? Por la cabeza. Por eso ese día también comprendí porque dice la Biblia que debemos de ser cabeza y no cola. Dice, te tienes que ir siempre al frente. ¿Ven que dice ese ejemplo? ¿Pero por qué debemos ser cabeza? Porque la bendición se derrama por la cabeza. Entonces son las cosas que nosotros necesitamos entender. Y ahí fue cuando el propósito era también enseñar. Pero Esther tenía un propósito mucho más grande. ¿Cuál era su propósito? Bueno, la nación de Israel estaba siendo perseguida. A lo mejor era en menor escala, pero ya había gente planeando su destrucción masiva. Y entonces, cuando ella gana el trabajo de reina, ¿qué le sucede? Pues ella pensó que iba a estar segura ahí y tenía temor de decir que ella era judía, porque entonces también le iban a perseguir. Y su tío Mardoqueo le dice, a ver, Ruth, Adasa, a ver, no creas que porque estás en un lugar
privilegiado, que estás de esposa del rey, te va a ir mejor. Y tú tienes que interceder por el pueblo, porque ese fue tu propósito. Y si no lo quieres cumplir, dice, respiro y liberación vendrán de otro lado para el pueblo de Israel, pero tú y tu casa perecerán. Y entonces, Ruth, que era una mujer valiente, se dispuso a cumplir su propósito. Y pasa delante del rey a interceder por su pueblo. Ella tenía un propósito. También tenemos a Jesús. ¿Cuál sería el propósito de Jesús? Su propósito era que nosotros regresáramos al cielo, restaurar la comunión entre Dios y los hombres. Los hombres somos malos, hombres y mujeres somos malos, egoístas, ¿qué más? Chismosos. Si somos hombres, mujeriegos. Si son mujeres, ¿qué son? ¿No? Coquetas. O sea, que nosotros somos malos. O sea, necesitamos la presencia de Dios en nuestro corazón para poder ser hombres y mujeres buenos. No vamos a poder lograrlo sin Dios. No lo logra Alcohólicos Anónimos. No lo logra una religión. No lo logra el ir a clases todos los días. Eso no te lo enseñan en la escuela. ¿Sí o no? Al contrario, nuestros compañeros cuando vamos a la escuela, bueno, los que van a la escuela, o sea, tienen pensamientos malos. Porque no tienen temor de Dios. Y cuando alguien habla de Dios, luego lo atacan. Porque no es el mismo espíritu. Entonces, nosotros sabemos que Jesús tuvo un propósito: restaurar la comunión de nosotros con Él. Ese era su propósito. Él dijo, hay otras ovejas que no son de este redil. Quizás se refería al resto de la tierra. ¿Venía por nosotros? ¿O será que hay más humanos en otro planeta? No lo sabemos. Pero sí sabemos que el propósito de Jesús era restaurar la comunión de los seres humanos y Dios. Isaías 61:1 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Y dice el 4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Por qué los escombros de muchas generaciones? Porque venimos de una generación destruida, venimos de una generación mala, de una generación que solamente piensa mal contra Dios, que blasfema. Entonces, nuestra generación Dios la ve como escombros. Hay que restaurarla. Y para hacerlo hay que hacer las cosas bien. Y nos va a costar. En el caso de nuestros familiares, dice la Biblia, honrarás padre y madre. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito del hijo o de la hija? Si se porta mal, no la debes de honrar. Pero se está portando mal. ¿Por qué? Porque ese mandamiento es para ti. Entonces, si tú cumples tu propósito, entonces estás obedeciendo a Dios. En el caso de las madres o de los padres, dice, no te apresures para destruir a tu hijo. Entonces, si la mamá cumple ese propósito, si el papá cumple ese propósito, entonces, ¿qué pasa? Pues ambos se van a amar, pero nos la pasamos a veces creando nuevos propósitos, teniendo metas fuera del alcance de Dios,
que dices, yo quiero ser doctora, yo quiero ser doctor, ¿qué más? Ingeniero, ingeniera, psiquiatra, no sé, pero estás fuera de los propósitos de Dios, no vas a hacer nada que te beneficie. Puedes sacar dinero, pero no vas a hacer algo de provecho con tu vida. Siempre va a haber tristeza, soledad, angustia, muerte, desesperación. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo los propósitos de Dios, sino estás cumpliendo tus propósitos. Y tus propósitos a veces salen de los parámetros de Dios. Amén. Pablo tuvo un propósito. Si a Pablo no lo hubieran derribado de su caballo, si a Pablo no lo hubieran dejado ciego, si Pablo no hubiera tenido que pasar días sin entender lo que era estar sin ver, depender de otros, de pásame el agua, me quiero bañar, le pueden poner agua para que me vaya a bañar, no sé, no podía hacer nada, y su espíritu se doblegó, y entonces le habló el Señor. Vas a ir a la calle derecha, te vas a ir para allá, y le dijo, y vas a llegar con Ananías y le vas a decir que oré por ti. Imagino la pena de Pablo de decir, pero si yo los perseguía, yo los mataba, me va a correr, ¿no? Y también de Ananías, de que era un perseguidor de la iglesia, ¿cómo crees que voy a orar por él? ¿No? Pero bueno, sometiéndose a la voluntad de Dios, y va y lo busca y se da cuenta que la conversión de Pablo era real. Entonces, cuando Pablo se enferma de los ojos, tuvo un propósito. Si Pablo no se hubiera enfermado, tal vez su corazón hubiera seguido duro. Pero cuando él se doblegó ante Dios, entonces pudo entrar la palabra. Acuérdense que para poder trabajar con Dios, tienes que dejar pasar así tantito de su palabra. Tú no dejas pasar nada de Dios, eres indiferente, no va a hacer nada Dios contigo. Tienes que dejar que Dios instale en ti un poco de su palabra, un poco de fe. Dice que es como una semilla de mostaza. ¿Qué? ¿Qué? Crece más que todos los árboles. Necesitamos eso. Entonces, el propósito de Pablo era ser un predicador para todas las naciones. ¿Pero qué necesitaba Pablo? Quedarse ciego para cumplir su propósito. Vemos a Pedro, una persona que bien emocionado. Siempre hacía las cosas por emoción, pero cuando venía la persecución, era el primero en correr. Andaba con espada, pero era el primero en correr. ¿Sí? Pero todo eso tenía un propósito. Todos los apóstoles pasaron por su propósito. Ahora vamos a hacer la pregunta de los 65,000. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Para qué naciste? ¿Para sufrir? ¿Como nosotros los pobres? ¿Para qué? ¿Para qué naciste? ¿Cuál es tu propósito? Y tienes que tener cuidado, porque si tú no conoces tu propósito, nunca vas a hacer algo importante para Dios. Tienes que conocer cuál es tu propósito, para cuando venga la otra generación, entonces tú puedas enseñarle a tus hijos cuál es su propósito, mostrarles, orientarles, y podamos tener una generación buena. Importante que en nuestra generación haya mujeres decentes, importante que en nuestra generación hayan hombres decentes. ¿Para qué? Para que nuestra generación vaya con Dios. Esa es tu misión también, que tú puedas encaminar tu generación hacia Dios. Si tú no te metes en la presencia de Dios y tienes hijos, ¿qué les vas a enseñar? Los vas a dejar viendo la tele, y en la tele ya sabemos qué enseña. ¿Sí? Ya sabemos los clásicos de Televisa: berrinches, chismes, asesinatos. Y cuando dices, ¿pero por qué si yo no le enseñé eso? ¿No le mostraste cómo buscar su propósito en la vida? Entonces, por eso es importante. Ahora vamos a hacernos la pregunta: ¿cuál es tu propósito? ¿Ya saben? ¿Para qué naciste? ¿Qué quieres hacer para Dios? ¿Cuáles son tus dones, tus talentos? Porque habrá mucha gente, pero tú haces cosas que nadie más puede hacer. ¿Sí o no? ¿Cuál es tu propósito?
Dice, aquí ahorita somos, ¿cuántos? Pero cuando no llega Alex, ¿cómo nos trabamos con el audio? Porque tiene un propósito. Y si no cumple con su propósito, nosotros andamos aquí, ¿sí? Porque él ya se acostumbró a mover y él hace todo. Entonces, igual con nosotros, por ejemplo, ¿cuál es tu propósito, Perla? Estudiar. ¿Cuál sea tu propósito? Porque tú quieres estudiar, pero ¿tú sabes si ese es tu propósito? A lo mejor el estudiar es una herramienta para cumplir ese propósito, pero no es tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? La meta que Dios pone en tu vida es que tú puedas hacer algo grande para Él. Y Él te va a capacitar para que puedas ocupar un cargo grande. Pero si Él te sube así como estás, si no pasas por la esclavitud, por un poquito de cárcel, por un poquito de angustia, ¿cómo cuando Dios te ponga en un lugar alto en su iglesia, en su congregación, qué vas a hacer? Pues puras cosas malas. ¿Por qué? Porque no fuiste preparada para cumplir tu propósito. Igual, Mari, todos tenemos un propósito. Y ese propósito lo vamos a cumplir así como vayamos metiéndonos a la presencia de Dios para que nos pueda enseñar cuál es ese propósito. ¿Amén? Amén. Entonces, finalizamos ese estudio. Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Transmisión, Tony González, alabanza y adoración, Esmeralda Cruz, logística, Alex González. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Que Dios les bendiga.